nosotros en el plató de Córdoba TV, nuestra primera invitada, así que damos la bienvenida a Elena García. Elena, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por contar con nosotros una vez más. Elena García, presidenta de CESIF Enseñanza en Córdoba, ya sabéis, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, consolidada como primer sindicato de la función pública andaluza, tercera vía sindical de la empresa privada e integrada en la Confederación Europea de Sindicatos Independientes. Elena, muchos temas, ¿verdad?, que abordar, muchos asuntos de los que hablar. Antes de nada, bueno, pues precisamente hoy, por hablar de esa agenda que también lleva adelante CESIF Córdoba, en el salón de la sede de CESIF, en la calle Manuel de la Aba Zurito, número 9, café coloquio sobre salud laboral y empleo en el siglo XXI a las 6:30, con la intervención de José Juan Sanz, jefe de unidad técnico de riesgos laborales del distrito Córdoba-Guadalquivir, y Feliciano Segura, jefe de la unidad de gestión de la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía en Córdoba, con el concierto a modo de clausura del poeta y cantautor Antonio R. López Arroyo. Así que hoy mismo tenemos una cita con CESIF. Sí, el pistoletazo de salida. Bueno, siempre está todo el mundo bienvenido a CESIF, pero esta tarde pues tenemos a las 6:30 un encuentro con profesionales de reconocido prestigio aquí en nuestra provincia y a nivel andaluz. Y es un encuentro pues muy ameno y muy cercano hacia la afiliación y hacia todos los empleados públicos, porque se trata de un coloquio, se trata de un diálogo muy fluido entre profesionales, insisto, muy cualificados y los empleados públicos, y además amenizado con un concierto, además también con un café. En fin, nos gusta estar en contacto con la ciudadanía y con los intereses de lo que es los empleados públicos en general. Formando e informando permanentemente, también a través de su portal web, de las redes sociales, siguiendo, bueno, pues estos medios hemos podido también estar muy al día de esas últimas noticias en lo que a educación se refiere. Bueno, pues en los últimos días conocíamos esa noticia, la reválida de sexto de la LOMCE se desmoronaba a pocas semanas de realizarse. Las reválidas de segundo de bachillerato sustituirán definitivamente a la selectividad en el próximo curso, bueno, lo cual significa que el Ministerio, bueno, pues renuncia a ese modelo BERT, hará un examen parecido al actual, renunciando también al tipo test, a que se haga la misma prueba en toda España. Y en cuanto a la universidad, aunque se mantiene esa ley y por ley la posibilidad, no se harán segundos exámenes a priori para regular los accesos. El actual ministro, Elena, de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se acerca así, o bueno, mantiene esa política o intenta concretarla, esa política de acercamiento a los sectores educativos, alejándose a la vez la política unilateral de su predecesor, ¿no? Efectivamente, la LOMCE nació, como ya he manifestado en numerosas ocasiones, sin el consenso de la comunidad educativa. Sí que es cierto y es innegable que sí que nació con la mayoría absoluta aplastante del Gobierno, ¿no? Pero cualquier ley, y en este caso educativa, pues es necesario y es muy importante, máxime teniendo en consideración la situación del sistema educativo en nuestro país, pues tener muy en consideración a la comunidad educativa y tener muy en consideración a los técnicos y especialistas en la educación, que es el profesorado. Entonces había líneas rojas en esa ley y bueno, el ministro lo que está haciendo un poco es valorar pues esa situación de rechazo hacia esa ley, que desde luego nada puede ser impuesto, aunque, insisto, sí que tienen o sea, ha tenido hasta que fueron las elecciones, pues una mayoría parlamentaria, ¿no? Entonces las cosas cambian, el sistema educativo no queremos precisamente que esté continuamente sumido en inestabilidad, y sí que queremos un pacto educativo por la educación, una estabilidad del sistema y sobre todo que se tenga en cuenta a los distintos agentes sociales y que se tenga en cuenta a la comunidad educativa.
Efectivamente, bueno, pues a la espera de lo que suceda en el ámbito universitario, que como decíamos, seguiría teniendo la potestad de decidir pedir esa otra prueba. Ya ha dicho Segundo Píriz, presidente de la CRUE, que se va a intentar llegar a un acuerdo entre todos los miembros de la organización, que son, bueno, pues casi todos los centros de España, para que esta prueba no se demande y la nota que cada estudiante obtenga en, bueno, pues en su localidad le sirva en cualquier punto del país. Ya habíamos visto, bueno, pues el desagrado, el rechazo. 7 comunidades habían declarado que no realizarían la prueba de este curso o que pondrían un examen diferente a la espera de esa resolución del Tribunal Supremo, donde llegaba ese desacuerdo ante la reválida por las regiones gobernadas por el PSOE, pero sí que es cierto que, bueno, volvemos a la misma cuestión, al mismo asunto, Elena, que además hemos tratado aquí en otras ocasiones, la necesidad de ese pacto por la educación, de esa mesa que nunca se constituye, ese pacto que nunca llega, y mientras se ansía esa estabilidad normativa, después de un debate serio y profundo y además capitalizado por la propia universidad y ya pues refrendado lógicamente en la sede de la soberanía, seguimos amontonando leyes educativas y nuestro país continúa a la cabeza de rankings bueno, pues de abandono escolar temprano, con una media ya que supera el 23,5% en 6 comunidades. Sigue pasando el tiempo, como decimos, seguimos acumulando esas diferentes leyes educativas y además leyes orgánicas según el gobierno de turno, y aquí no se soluciona nada. Y dado el panorama en el que nos encontramos actualmente, con unas elecciones ya mucho más que probables, ya seguras, el 26 de junio, pues la situación, desde luego, el horizonte no es más optimista, ¿no? No, en absoluto. Lo que ocurre es que, como he indicado, falta altura de miras en los políticos y el problema en la educación en los últimos 25 años es que se ha politizado en exceso y está siendo utilizado como moneda de cambio. Entonces, es más que necesario, y más teniendo en cuenta esas tasas de abandono prematuro, fracaso escolar, que hay que ponerse de acuerdo, que hay que dejar a veces de lado líneas muy rojas de unos y de otros, que hay que crear una comisión de educación y que cualquier ley educativa pues tiene que estar al amparo y bajo el paraguas de crear un pacto educativo por la educación, pero teniendo en cuenta, como digo, a los distintos agentes sociales, que tenemos mucho que decir y mucho que aportar, y a los distintos sectores de la comunidad educativa, ¿vale? Pero nos sentimos utilizados, los docentes nos sentimos utilizados, y además, y lo más grave, es que en no pocas ocasiones, para justificar o acreditar esos malos resultados, a quien se está culpabilizando es en muchas ocasiones al profesorado. Y nada de ir más lejos, tenemos magníficos profesionales en la enseñanza pública que están sacando a flote pues que no sean unos resultados aún peores, ¿no? Pero, insisto, si nuestros gobernantes sean del signo político que sean, porque es buena la alternancia política y ahora tenemos ahí un panorama tan diverso, ¿no? Pero nuestros gobernantes deben de dejar de lado sus diferencias políticas y debemos de establecer consensos y pactos y a partir de ahí crear esas leyes educativas. Sin eso, pues no se hace nada. Y con situaciones de estas como las que actualmente vivimos, de incertidumbre política, tampoco puede servir de parapeto ni excusa el decir, no, como somos gobierno en funciones, no, como no es incompatible el que se creen ese tipo de comisiones y empecemos a trabajar, o empecemos a trabajar en la eliminación de decretos de recorte, ¿no? Y que se hagan acuerdos para la mejora del sistema educativo y de las condiciones laborales del profesorado, que en los últimos 5 años pues, ha perdido mucho. Decía recientemente Esther Ruiz, delegada territorial de Educación en Córdoba, que la Junta, en la medida que la norma lo ha permitido, decía ella, ha tratado de paliar los efectos de esta ley, respetando la formación integral, conservando asignaturas como música o filosofía, manteniendo el papel de los padres en los consejos escolares, supliendo con 100 horas suplementarias al alumnado de la formación profesional básica. ¿Qué valoración hacéis bueno, de cómo ha utilizado ese margen de maniobra el Gobierno andaluz, ese que le dejaba el Gobierno central con la LOMCE? El Gobierno andaluz, no me gusta hacer críticas fáciles o ser repetitiva, ¿no? Pero creo que voy en la misma línea de lo que acabo de indicar. El Gobierno andaluz es de un signo político contrario al que hasta ahora ha sido Gobierno central
y con la LOMCE se ha utilizado mucho como arma arrojadiza, como un elemento de diferencias políticas. Entonces, no se debe de hacer boicot a las leyes educativas porque se le está haciendo boicot al profesorado. Se debe de respetar porque normativamente se aprueba y se tiene que, con responsabilidad, llevar a término, paliar en la medida de lo posible pues los efectos perversos que esa ley puede llevarnos, ¿no? Como puede ser que no se apuesta, por lo menos desde CSIC vemos que no se apuesta, no se hace una apuesta decidida por la enseñanza pública, pues está en el tejado de la Consejería de Educación el mejorar cuestiones con independencia de que se tenga esta ley o no se tenga esta ley, que ojalá se modifique, pero ya digo, bajo criterios de razonabilidad, bajo criterios de crear comisiones educativas que efectúen cambios y que estén consensuados, ¿vale? Pero el arma arrojadiza fácil no nos vale. Hablabas de esa apuesta por la enseñanza pública, precisamente organizaciones como Asadipre se manifestaban en este sentido, en ese manifiesto que veía la luz el mes pasado, y en el cual estimaban que en unos años habrá un 80% de enseñanza privada concertada y un 20% de pública, y es que, bueno, pues ya se habla y mucho del cierre que prevé la Consejería de numerosas aulas en la mayoría de las localidades andaluzas, e incluso organizaciones como la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil, analizando el descenso de alumnado matriculado desde 2010-2011 hasta 2014-2015, entiende que estamos ante una disminución progresiva de aulas que a medida que ese alumnado vaya cumpliendo cursos va a continuar, es decir, que de manera paulatina vamos a encontrarnos con un cierre que solamente acaba de comenzar y que va a tener un largo recorrido. ¿Entendéis desde CSIC que también se está respondiendo de esta manera a esa falta de apuesta clara por la enseñanza pública, que debería redefinirse esa relación que mantienen las instituciones con la enseñanza concertada? Nosotros compartimos desde CSIC, como sindicato mayoritario en la enseñanza pública, pues una preocupación, por supuesto, por la enseñanza, y nos preocupa siempre, ahora y siempre nos va a preocupar, que se puedan disminuir el número de unidades que se autoricen, ¿no?, en la enseñanza pública. Vamos a trabajar en ello para que esto no ocurra. Entonces, no sé hasta qué punto, bueno, la valoración de Asadipre de que pueda invertirse, creo que sí que cae un poco en exageración, en alarmismo. Hoy por hoy sí que tenemos que poner en valor que aquí en Andalucía, pues ese equilibrio 80-20, 80 enseñanza pública, 20 concertada, pues de los mejores, digamos, porcentajes que se tienen en todo el panorama a nivel nacional. Nos preocupa esa pérdida de alumnado y desde CSIC lo que vamos a plantear pues es una adecuada planificación y que la pérdida de alumnado no venga a ser un sinónimo de pérdida de unidades. Vamos a trabajar pues a lo mejor durante unos años hasta que exista un repunte de natalidad, pues es necesario mantener esas unidades y es necesario a costa de que en vez de estar con ratios en exceso que llegan a un límite a 25, pues vamos a poder trabajar con menos alumnado. Bueno, pues a lo mejor es la oportunidad perfecta para tener una enseñanza más individualizada y para tener una atención a la diversidad más real de la actual. Entonces, la apuesta de CSIC, y así lo estamos planteando en los foros en los que estamos presentes, es trabajar en la línea de mantener y no de suprimir. De hecho, la delegada territorial de educación de aquí, de la provincia de Córdoba, cuando empezó el proceso de escolarización, expuso que no se iba a suprimir ninguna unidad en la enseñanza pública en nuestra provincia. Queremos que se refresque y que efectivamente eso se lleve a término y que se haga ese esfuerzo. Esas partidas presupuestarias existían y existen. ¿Qué va a suponer? ¿Trabajar en vez de con 25 alumnos con 18? Hágase. En esa línea de trabajo nos van a encontrar y hay que apostar
por supuesto, por la enseñanza pública y su mantenimiento. Algunas voces están relacionando ese descenso de plazas escolares en centros públicos, también el descenso, la pérdida de unidades en infantil y al mismo tiempo la concesión a la educación privada concertada de nuevas unidades y también el crecimiento de plazas en los centros concertados, con la consecuencia de, digamos, una mala prensa que ha recibido la enseñanza pública y por la cual las administraciones no han sido capaces de luchar lo suficiente, o por lo menos no con la estrategia adecuada. No sé si se puede establecer esta correlación. Está muy de moda y es muy mediático en estas fechas en las que estamos y muy recurrente establecer esa lucha o esa pugna de pública versus concertada, ¿no? Pero creo que es muy perverso, muy perverso. Por supuesto, desde la organización que vengo aquí a representar, que es CESIF, vamos a apostar sí o sí por la pública, pero no vamos a establecer guerra con la concertada. Creo que en alguna ocasión he tenido la oportunidad de plantearlo en este plató. ¿Existe la enseñanza concertada? Sí. ¿Tiene una demanda social? Sí. ¿Tuvo su razón de ser en su momento? Sí, cuando se trataba de escolarizar al mayor número de población posible, pues era una cuestión económica, pues más fácil concertar que creación de nuevos centros. ¿Ampliación de conciertos? No. ¿Supresión de unidades públicas y mantenimiento de unidades concertadas? Pues no, ahí no nos van a encontrar, pero creo que la lucha pública y concertada pues no favorece a la educación en general ni en particular de ningún modo. Hablamos ya del profesorado, de esa convocatoria que realizaba CESIF Andalucía desde su Consejo Autonómico para la movilización en todas las provincias a fin de exigir a la Junta el abono de la extra de 2012, la recuperación del resto de derechos. En la reunión de Málaga, Elena, se aprobaban concentraciones simultáneas previstas para el 4 y el 18 de mayo y una a nivel regional ante el Parlamento el 9 de junio durante la celebración del Pleno. Los empleados públicos solo han recibido el 25% de lo debido. Denunciáis además que se está fomentando de esta manera la desigualdad entre empleados públicos andaluces y los del resto del país. Totalmente. Se está discriminando a los empleados públicos de aquí, de Andalucía, no a los de la Administración Central. Los de la Administración Central sí que están percibiendo esas retribuciones, de acuerdo, está marcando el Gobierno central. Pero el grueso del sector docente, Administración General de Junta de Andalucía, Justicia, pues sí que nos estamos viendo afectados por esa cicatería de la propia Junta de Andalucía. No estamos reclamando nada que no sea nuestro. Puedo dar datos concretos, que es lo que conozco más en profundidad. El sector docente en los últimos 4 años ha perdido más del 30% del poder adquisitivo. Es hora de recuperar y nos sentimos muy orgullosos que con la presión que estamos ejerciendo a lo largo de estos años, pues estamos recuperando poquito a poco cuestiones que hasta ahora se nos habían arrebatado. De hecho, esa paga extra, esa percepción del 25%, no ha venido porque un día la presidenta de la Junta de Andalucía estaba iluminada y dijo voy a darle el 25%. Ha habido ahí una gran presión por parte de la organización sindical a la que represento, que entendemos pues tiene su fruto y también tiene su fruto el ser el sindicato mayoritario de función pública y el estar avalados por un gran número de empleados públicos, ¿no? Entonces, ahora la siguiente tarea, ¿no?, de recuperación económica y de devolver esos derechos arrebatados económicamente al profesorado, la paga extra del año 2012. Se ha percibido el 25% y estamos demandando ese otro 75% que se nos adeuda. Y estaremos ahí en la calle y además invitamos a todos los empleados públicos a que nos secundan en esas movilizaciones y en esas concentraciones.
en cuanto a esos pagos de plazos del plan de calidad, una situación que afecta a más de 2.000 profesores de más de un centenar de centros solo en la provincia de Córdoba y que bueno, pues, supone en torno al 25% de las instalaciones públicas cordobesas educativas. Ya se ha mostrado la oposición de CESIF y bueno, pues tú lo manifestabas directamente ante una imposición, decías, que de manera unilateral pretende llevar a cabo la Consejería. También lo hacía la propia Junta de Personal Docente No Universitario a propuesta de la organización. La consideran arbitraria, ilegal e injusta. Total y absolutamente. Ha sido una imposición unilateral. A la Administración no le salen las cuentas y al no salirle las cuentas, pues tenemos nosotros que pagar los platos rotos. Entonces entendemos que no es de recibo. Ese era el programa estrella de la Junta de Andalucía ya por el año 2007, que se sea coherente y que se sea respetuoso con el trabajo llevado a cabo por los docentes que sí que se adhirieron libremente a ese plan. Entonces, nos resulta además también un tanto peliagudo y muy peligroso el precedente que eso pueda crear, ¿no? Porque ahora me saco una norma de la chistera y digo que va a ser un pago diferido durante 3 cursos escolares. ¿Y qué es lo que puede ocurrir entonces a lo mejor con nuestras nóminas o con unas futuras pagas extras o con... los derechos no se están para arrebatarlos, sino para tener mayores pues, logros, digamos, de esos trabajadores, esos logros sociales que han costado durante mucho tiempo conseguirlos, ¿no? Entonces, no hay que ser arbitrario a la hora de tomar decisiones, hay que ser respetuosos con el trabajo desarrollado. Podría entonces, entendemos, sentar incluso precedente, ¿no? Convertirse en una práctica más adelante. Claro, y lo hemos puesto también de manifiesto, que ojo, ahora no me salen las cuentas, que ya de hecho se ha puesto en práctica a efectos de Gobierno central cuando se suprimió la paga extra del año 2012 y aquí a nivel de la Junta de Andalucía durante el año 2013 y 2014 que se suprimieron lo que era la percepción de los complementos autonómicos. Tenemos esos antecedentes, tenemos ahora este otro hecho de recorte retributivo encima de la mesa. ¿Cuál va a ser el siguiente, ¿no? Entonces, nos parece una práctica un poco peligrosa y que sí, insisto en que puede ser un precedente y estaremos alerta para que esto, desde luego, lucharemos y velaremos para que no ocurra. Si no se da marcha atrás, ya habéis anunciado que emprenderéis todas las acciones jurídicas necesarias, es decir, que el camino pues continúa, pero tiene un largo recorrido, ¿no? Efectivamente, es que lo que no se consigue con negociación, porque existe imposición unilateral, pues no nos dan más vía que la justicia, pues dirigirnos a la justicia y que la justicia tenga que pronunciarse, ¿no? Lo mismo que ha ocurrido con la paga extra, que nos hemos tenido que dirigir y llevar a cabo miles de recursos individuales que ahí están y que han tenido su fruto y que uno tras otro se ha ido ganando y eso ha empujado a que la propia Junta de Andalucía, que el propio Gobierno central dé marcha atrás. Pues si en esta cuestión tenemos también que judicializarla, pues sí que se va a hacer y se van a emprender las acciones legales necesarias, sí. Y todo ello, Elena, en un contexto bueno, pues que viene viviendo este sector en los últimos años y que ha visto en general empeorar sus condiciones laborales. No solo hablamos de la cuestión pecuniaria, de la cuestión económica, sino, bueno, como decimos, ¿no? Son otros también los factores que han ido oscureciéndose, ¿no?, para el profesorado. Sí, una cuestión, yo siempre lo he mencionado, ¿no?, que a veces sí que se pone mucho encima de la mesa la cuestión retributiva, que por supuesto que preocupa, porque el pan del que dependen los docentes en el día a día, pero si hacemos como un estadillo del 1 al 10 de las preocupaciones de los docentes andaluces, creo que hoy por hoy, situándonos en lo que es la enseñanza secundaria, una de ellas sería el tema de lo que es su carga horaria. La carga horaria del profesorado ha pasado a incrementarse lo que al horario lectivo se refiere y entonces ese es un caballo de batalla importante nuestro y esa es una situación que ha empeorado sustancialmente. Ha supuesto mayor número de grupos a los que atender, el tener que impartir en no pocas ocasiones asignaturas afines,
una mayor burocratización, porque eso supone un mayor número de reuniones de coordinación con distintos equipos docentes que no benefician a la educación. La solución, se pueden dar soluciones o se puede paliar en parte esa situación en esta cuestión de las 18 horas lectivas, que es lo que venimos demandando, ¿no? El mantener las 18 horas lectivas que eran las que se tenían hace 4 años. Y en otras comunidades se está haciendo, porque aquí en Andalucía no. Después, por otra parte, también nos preocupa el tema de la cobertura de las sustituciones, que se tenga celeridad y que se tenga celeridad en todos los cuerpos y especialidades. No podemos hablar de enseñanzas de primera o de segunda. Todos los niveles educativos, infantil, primaria, secundaria, enseñanzas de régimen especial, formación profesional, tienen derecho de que esas sustituciones estén cubiertas no desde el primer día, porque sí que ahí hay una tarea en la que trabajar, que con el Real Decreto 14/2012 estableció que la cobertura de esas sustituciones, las sustituciones en los centros docentes se hacían una vez transcurridos los 15 días naturales, ¿no? Pero es que ya esos 15 días naturales en muchas ocasiones están transcurriendo, ya se van a 20, y entonces hay que cubrirse las sustituciones desde el primer día y además hay que mejorar, digamos, eso, lo que es la celeridad total y absoluta que se tenga. Y nos preocupa también en el ámbito de lo que son las enseñanzas que se imparten en los CEIP, los Centros de Educación Infantil y Primaria, pues que el cupo 13 que llaman, ¿no?, que es para labores de apoyo, de refuerzo. No estamos hablando ya solo del aula específica de educación especial, no. La escuela recoge una gran diversidad y para poder atender esa diversidad y darle a todo el alumnado la atención individualizada que merece, es importante que exista personal para llevarla a cabo. Y ahora mismo, pues esos cupos 13 y esos cupos 14, que a lo mejor suenan un poco raros, ¿no?, pero sí que en el sector docente pues es muy habitual referirnos a ellos, pues se están utilizando para cubrir sustituciones y no se está dando realmente la función que era la razón de ser. ¿Vale? En fin, son muchas las carencias, son también muchas las cuestiones que podemos poner en valor, pero los derechos perdidos del profesorado en estos años sí han sido importantes y el esfuerzo que está haciendo el profesorado es importante por ofrecer una enseñanza de calidad. Pues te agradecemos muchísimo, Elena, que una vez más nos hayas acompañado para, bueno, como decimos, ¿no?, mostrar esa actualidad y refrescar. Hablábamos antes de esa necesidad de refresco, ¿verdad? Que no se nos olvide cuál es la situación actual que está viviendo el sector docente, la educación pública y además que también podamos conocer esos planteamientos desde CESIF, cuáles son esos frentes abiertos en la actualidad y cuáles serán las próximas medidas a tomar. Así que, Elena, te esperamos en sucesivas ocasiones, siempre que lo deseéis, estáis en vuestra casa. Pues muchísimas gracias. Gracias. Por contar con nosotros.